Historia, evolución y consecuencias físicas y sociales de la computadora. La computadora se define como una máquina capaz de efectuar una secuencia de operaciones mediante un programa de tal manera que se realice un procesamiento sobre un conjunto de datos de entrada, obteniéndose otro conjunto de datos de salida. Historia de la computadora. Uno de los primeros dispositivos mecánicos para contar fue el abaco, cuya historia se remota a las antiguas civilizaciones griega y romana. Este dispositivo es muy sencillo. Consta de cuentas ensartadas en varillas que a su vez están montadas en un marco rectangular. Al desplazar las cuentas sobre varillas, sus posiciones representan valores almacenados, y es mediante dichas posiciones que éste representa y almacena datos. A este dispositivo no se le puede llamar computadora, por carecer del elemento fundamental llamado programa. Otro de los inventos mecánicos fue la pascalina, inventada por Blaise Pascal, de Francia, y la de Gottfried, de Alemania. Con estas máquinas, los datos se representaban mediante las posiciones de los engranajes, y los datos se introducían manualmente, estableciendo dichas posiciones finales de las ruedas, de manera similar a como leemos los números en el cuentakilómetros de un automóvil. El mundo no estaba listo, y no lo estaría por 100 años más. En 1944 se construyó en la Universidad de Harvard la Mark I, diseñada por un equipo encabezado por Howard H. Aiken. Esta máquina no está considerada como computadora electrónica, debido a que no era de propósito general, y su funcionamiento estaba basado en dispositivos electromecánicos llamados relevadores. En 1947 se construyó en la Universidad de Pensilvania la ENIAC, Electronic Numerical Integrator and Calculator, que fue la primera computadora electrónica. Todo este desarrollo de las computadoras suele dividirse por generaciones y el criterio que se determinó para determinar el cambio de generación no está muy bien definido, pero resulta aparente que deben cumplirse al menos los siguientes requisitos: la forma en que están construidas y la forma en que el ser humano se comunica con ellas. Primera generación. En esta generación había un gran desconocimiento de las capacidades de las computadoras, puesto que se realizó un estudio en esta época que determinó que con 20 computadoras se saturaría el mercado de los Estados Unidos en el campo de procesamiento de datos. Esta generación abarcó la década de los 50. Segunda generación. Cerca de la década de 1960, las computadoras seguían evolucionando. Se reducía su tamaño y crecía su capacidad de procesamiento. También en esta época se empezó a definir la forma de comunicarse con las computadoras, que recibía el nombre de programación de sistemas. Tercera generación. Con los progresos de la electrónica y los avances de comunicación con las computadoras en la década de los 1960, surge la tercera generación de las computadoras. Se inaugura con la IBM 360 en abril de 1964. Las características de esta generación fueron las siguientes. Su fabricación electrónica está basada en circuitos integrados. Su manejo es por medio de los lenguajes de control de los sistemas operativos. Cuarta generación. Aquí aparecen los microprocesadores, que es un gran adelanto de la microelectrónica. Son circuitos integrados de alta densidad y con una velocidad impresionante. Las microcomputadoras con base en estos circuitos son extremadamente pequeñas y baratas, por lo que su uso se extiende al mercado industrial. Aquí nacen las computadoras personales,
que han adquirido proporciones enormes y que han influido en la sociedad en general sobre la llamada revolución informática. Quinta generación. En vista de la acelerada marcha de la microelectrónica, la sociedad industrial se ha dado a la tarea de poner también a esa altura el desarrollo del software y los sistemas con que se manejan las computadoras. Surge la competencia internacional por el dominio del mercado de la computación, en la que se perfilan dos líderes que, sin embargo, no han podido alcanzar el nivel que se desea. La capacidad de comunicarse con la computadora en lenguaje más cotidiano y no a través de códigos o lenguajes de control especializados. El futuro previsible de la computación es muy interesante y se puede esperar que esta ciencia siga siendo objeto de atención prioritaria de gobiernos y de la sociedad en conjunto. El comportamiento del individuo a lo largo del desarrollo de la computadora es muy interesante, ya que creó sistemas y aplicaciones para facilitar su uso y la comunicación con la sociedad a través de esta herramienta. Efectos psicológicos del uso excesivo de computadoras. Las computadoras son en la actualidad una herramienta importante en nuestras vidas. Podemos utilizar en la escuela, el trabajo y el hogar, para toda clase de actividades cruciales, pero el uso excesivo de la computadora se ha convertido en una adicción en algunas personas, causando mayores daños que beneficios. Muchos son los efectos psicológicos del exceso en el uso de las computadoras si el problema no logra ser identificado. Aquellos que utilizan la computadora de forma excesiva tienden a aislarse del resto del mundo. Esto provoca una soledad severa, seguida por una depresión provocada por su falta de interacción social. Las relaciones que se gestan a través de sitios de redes sociales tienen un menor significado y respaldo respecto a las amistades que cuentan con interacción física y afecto mutuo. Una persona cuyas amistades se centran en Internet sentirá los efectos de la soledad producidos por la falta de relaciones auténticas. Cuanto más tiempo pierda una persona frente a la computadora, menos tiempo tendrá para completar las tareas que son importantes en su vida diaria. Esta falta de responsabilidad creará estrés en la vida de la persona, ya que su casa permanecerá sucia, se acumulará la ropa para lavar y los niños estarán librados a su suerte. En el caso de los niños y adolescentes, habrá un descenso en sus calificaciones, ya que preferirán navegar en Internet o jugar videojuegos antes que hacer su tarea. Esto provocará estrés tanto en los padres como en los niños. Problemas físicos. En estos últimos días, los especialistas se han enfocado al estudio de ciertas lesiones producidas, sobre todo por las jornadas largas de trabajo frente a la computadora, para prevenirlas antes que lamentarlas. Es muy común encontrar lesiones en zonas específicas del cuerpo, ya las que más sufren son ojos, cuello, muñecas y manos. El trabajo en el computador implica una serie de cuidados necesarios que la mayoría de personas desconocen. Sabemos que permanecer varias horas frente al computador nos puede ocasionar algunas molestias, que no representan un grave riesgo, pero es necesario evitarlas. Con esta postura, estando con la espalda inclinada hacia adelante y demasiado cerca a la vista del computador, se producen dolores musculares, como también se afecta a los ojos por la radiación que produce el monitor. Con esta postura, estando semiacostado, con los pies estirados, usted puede contraer dolores lumbares que pueden llegar a ser crónicos. Con esta postura, con una pequeña curvatura en la espalda, se producen hormigueos en las piernas y con el tiempo se puede producir problemas en la columna. Con esta postura se puede producir molestias de cuello y ojos. Asimismo, cansancio en la visión por el ángulo con el monitor. Los pies sin apoyo también se consideran como una mala postura.
Tensionar las extremidades puede causar dolores y problemas con las articulaciones, además de dolores de espalda, dolores de cabeza, dolores en las muñecas, entre otros. Consejos para tener una postura correcta y trabajar adecuadamente frente al computador. Ubica la pantalla del computador justo frente a ti, evitando así girar el cuello mientras trabajas. Verifica que el ángulo respecto a los ojos siempre sea inferior a 35 grados. Sitúa la pantalla lo más lejano posible de tu vista. La distancia mínima entre la pantalla y nuestros ojos debe ser siempre superior a 22 pulgadas. Respecto al borde superior, el monitor debe estar a la altura de nuestros ojos o por debajo. Los brazos deben formar un ángulo de 90 grados, manteniendo el antebrazo y mano en línea recta. La espalda apoyada en el respaldo y en posición erguida con los hombros relajados. Conviene mantener los pies pegados al suelo en su totalidad o bien sobre un reposapiés. Intenta descansar la vista cada hora, mirando durante un tiempo un horizonte más amplio. Si puedes, que sea luz natural desde una ventana o una terraza. Si eres zurdo, no olvides colocar el ratón a la izquierda cambiando la configuración de los botones para evitar una mala postura de la espalda. Coloca el teclado de forma que no esté justo en el borde de la mesa. Entre el teclado y el borde de la mesa debe quedar un espacio de al menos 4 pulgadas para apoyar las muñecas. Iluminar adecuadamente la habitación donde se encuentra el computador y aprovechar la luz solar son 2 puntos claves para reducir la fatiga ocular que producen estos aparatos. Lo más adecuado es colocar el monitor de costado, de forma que los rayos solares inciden por su parte trasera, pero sin que la sombra proyectada llegue a alcanzar el teclado. Evitaremos siempre cualquier luz directa que pueda reflejar sobre la pantalla. Si utilizas la computadora como reproductor multimedia, es recomendable que dispongas de una iluminación con la que evites que los fuertes contrastes de la luz hagan trabajar constantemente tus pupilas.